Ahora aprenderás qué son las proyecciones, su significado y cómo reconocerlas para escuchar a tu yo superior. Los dichos son los siguientes. Las proyecciones son manifestaciones de nuestro contenido subconsciente que proyectamos hacia el mundo, como si fuera una pantalla de cine. Observamos esta pantalla y, sin darnos cuenta, colocamos sobre ella nuestras interpretaciones y emociones. Las proyecciones de la realidad son la base de cómo percibimos nuestro entorno y, sin embargo, son profundamente malentendidas. Hoy profundizaremos en lo que son las proyecciones y cómo constituyen el primer paso hacia el despertar espiritual. Es importante entender que las proyecciones tienen múltiples capas. No hay un único enfoque para todos, ya que las proyecciones operan de diversas formas. En la capa más fundamental, estamos inmersos en una proyección de luz. Nuestra conciencia se proyecta en el universo, que refleja esta proyección en forma de una construcción. Habitamos en un holograma de luz que actúa como la base de nuestra experiencia. Desde aquí, nuestra conciencia atraviesa diferentes densidades y dimensiones. En el centro de este proceso, hay una proyección de nuestra esencia hacia una interfaz que nos permite interactuar con la realidad exterior. Esta proyección no es intrínsecamente positiva ni negativa, simplemente es un medio neutral para experimentar el mundo. Las proyecciones son tan intrínsecas a nuestra realidad que llegan a formar acuerdos colectivos que definen nuestra realidad objetiva. Sin embargo, esta realidad es objetiva solo hasta cierto punto. Muchas de las creencias que proyectamos en la realidad forman acuerdos en niveles elevados de nuestra conciencia colectiva. Cuando empezamos a explorar esta etapa inicial de proyección, nos encontramos con capas más personales. La conciencia se proyecta y en ese proceso surge un subconsciente individual. En este nivel, nuestras proyecciones provienen de la mente subconsciente y aquello que permanece inconsciente sigue afectando nuestra percepción del mundo. Cuando algo se hace consciente, deja de ser una proyección. La mente consciente lo reconoce y lo integra. En cambio, las proyecciones subconscientes continúan operando de manera más oculta, moldeando la realidad a través de nuestros filtros internos. En este contexto, el trabajo con la sombra y la psicología nos muestran cómo el contenido del subconsciente crea un paisaje mental que proyectamos sobre el mundo. Muchas veces, no estamos viendo la realidad en su verdadera esencia, estamos proyectando nuestro contenido interno sobre ella. Comprender nuestras proyecciones es el primer paso esencial en cualquier camino de iniciación espiritual o autoconocimiento. Sin este entendimiento, no podemos avanzar hacia niveles más profundos de discernimiento. Las proyecciones, cuando no son comprendidas, se convierten en obstáculos que impiden nuestro crecimiento y nos mantienen atrapados en una percepción distorsionada de la realidad. Al volvernos conscientes de nuestras proyecciones, podemos empezar a discernir entre lo que es una proyección y lo que no lo es. Esto nos permite examinar nuestros propios filtros y desarrollar una mayor conexión con la realidad. A medida que avanzamos, descubrimos que las proyecciones están profundamente conectadas con nuestras capacidades psíquicas. Esto se debe a que provienen de nuestra psique, y solo cuando somos conscientes de ellas podemos empezar a ver la realidad tal como es, sin las distorsiones de nuestro contenido subconsciente. Es importante recordar que no solo proyectamos aspectos negativos, sino también nuestras cualidades positivas. Muchas veces, vemos en los demás cosas que en realidad residen en nosotros mismos. Sin embargo, cuando estas proyecciones son inconscientes, pueden convertirse en sombras que necesitamos integrar para alcanzar una mayor plenitud. Las proyecciones son un espejo que refleja partes de nosotros mismos que no hemos reconocido. Al trabajar con ellas, podemos conectarnos más profundamente con nuestro subconsciente y, en última instancia, con nuestra esencia. Esto requiere integridad, atención y disposición para vernos con honestidad. Solo entonces podremos avanzar hacia un estado de conciencia más elevado. Muchas veces,
proyectamos inseguridades o emociones no resueltas sobre otras personas, creando historias que no tienen raíces en la realidad. Estas proyecciones pueden servir para distraernos de nuestros propios procesos internos y, aunque sean difíciles de reconocer, reflejan aspectos que necesitamos trabajar en nosotros mismos. La proyección, entonces, no se trata solo de ver a los demás, se trata de percibir nuestra relación con nuestro propio inconsciente. Las proyecciones deberían ser un paso hacia un discernimiento más profundo. Hay una diferencia significativa entre proyectar y discernir. Mientras que proyectar es un acto inconsciente, discernir es un acto consciente que permite ver la realidad con claridad, sin ser influenciados por nuestras sombras. Comprender esta distinción es fundamental para cualquier camino de desarrollo espiritual. Las proyecciones no siempre son engañosas ni siempre carecen de base en la realidad. Pueden contener verdades que emergen de nuestra psique, pero para entender si lo que percibimos es genuino, debemos conocernos profundamente. Solo así podemos calibrar nuestra percepción y discernir si lo que estamos viendo es una proyección de nuestro contenido interno o una manifestación externa de la realidad. Es vital que cultivemos la integridad. Sin ella, cualquier conocimiento o comprensión de las proyecciones se vuelve ineficaz y nuestras experiencias se distorsionan por el uso imprudente de lo que proyectamos. Vivir desde la integridad nos permite enfrentar nuestras proyecciones con sinceridad y usarlas como una herramienta para crecer espiritualmente. Proyectamos tanto nuestras cualidades positivas como aquellas que consideramos indeseables. Al igual que depositamos nuestras esperanzas, miedos, talentos y habilidades en los demás, tendemos a proyectar aspectos que no queremos aceptar en nosotros mismos. Esto crea un espejo en el que la realidad externa refleja lo que llevamos dentro, desafiándonos a reconocer e integrar esas partes. Las proyecciones funcionan como una puerta de entrada para conocernos a nosotros mismos. A medida que trabajamos con ellas, comenzamos a ver cómo la realidad refleja nuestros miedos y deseos. Este proceso de autoexploración es necesario para progresar en cualquier camino espiritual. Sin enfrentarnos a nuestras proyecciones, nos mantenemos atrapados en un círculo de distorsiones y sombras. Incluso cuando logramos cierto conocimiento o desarrollamos habilidades, debemos regresar continuamente a nuestras proyecciones para refinar nuestro entendimiento. La verdadera transformación requiere un compromiso constante con el autoconocimiento. Al final, es a través del trabajo con nuestras proyecciones que podemos evolucionar hacia un ser más consciente y conectado. Las proyecciones nos conectan con partes de nosotros mismos que no hemos reconocido. Si se utilizan con responsabilidad, pueden convertirse en una herramienta valiosa para integrarnos y comprendernos mejor. Al infundir nuestra conciencia en nuestras experiencias, podemos animar aspectos de nuestra realidad y revelar aquello que yace oculto en nuestro subconsciente. La clave es saber cuándo estamos proyectando y cuándo estamos viendo con claridad. La proyección es un proceso que puede confundir nuestra percepción de la realidad, pero cuando nos volvemos conscientes de ella, se transforma en una oportunidad para conocernos y crecer. Proyectamos sobre la realidad y las personas que nos rodean, animando y dotando de vida aspectos de nuestro subconsciente. Es como dar forma a una construcción que se mueve y respira con nuestra energía interna. Este proceso es, en esencia, un reflejo de nosotros mismos que se muestra en el mundo exterior. Lo que proyectamos puede ser de naturaleza positiva o negativa, dependiendo de qué parte de nuestra psique lo origine. Cuando logramos ver la realidad sin las distorsiones de nuestras proyecciones, nos situamos en una posición de testigos. Esto significa que percibimos y presenciamos la realidad sin las influencias de nuestro contenido subconsciente. Sin embargo, esto no implica que dejemos de interactuar con partes de nuestro propio ser, simplemente lo hacemos con mayor claridad y sin negar su existencia. La realidad en la que vivimos refleja nuestras proyecciones, ya que aquello que resuena en nuestro interior se manifiesta en el exterior. Esto no siempre ocurre de manera negativa.
Podemos conectarnos con partes de nuestra conciencia de forma consciente, reconociendo que lo que vemos puede ser un reflejo de nuestra esencia. A través de esta conexión, podemos alcanzar una comprensión más profunda de quiénes somos y de cómo nuestras proyecciones influyen en nuestras experiencias. Al profundizar en la raíz de nuestras proyecciones, encontramos que gran parte de ellas están vinculadas con la negación de ciertos aspectos de nuestro ser. La fuerza metafísica de la negación oculta partes de nosotros mismos que no queremos reconocer. Esto puede ser debido a juicios que hemos internalizado. Al reconocerlo, entendemos que nuestras proyecciones no son más que juicios animados que reflejan lo que hemos reprimido o juzgado como indeseable. Las proyecciones se manifiestan cuando juzgamos algo que hemos negado o reprimido en nosotros mismos. Al proyectar, damos vida a esos juicios y los vemos reflejados en el mundo exterior, ya sea en personas, situaciones o experiencias. El acto de proyectar no siempre es consciente, a menudo surge como una forma de defensa o de mantenernos alejados de aspectos internos que nos incomodan. Aunque a menudo se perciben como un obstáculo, las proyecciones también pueden mostrar lo que necesitamos integrar. No se trata de un error de nuestra psique, a veces son necesarias para revelarnos partes de nosotros mismos que no hemos abrazado. Estas proyecciones, si las observamos con claridad, pueden convertirse en una fuente de aprendizaje profundo y en una medicina que necesitamos para nuestra transformación interna. Comprender las proyecciones de esta manera requiere un enfoque más sofisticado y matizado. No podemos verlas únicamente como algo negativo o como un error de percepción. Pueden ser un reflejo descuidado o inconsciente de nuestro subconsciente, o pueden contener un mensaje valioso. La clave es discernir cuando nos hablan de nosotros mismos y cuando nos muestran algo externo. Cuanto más trabajamos en nuestro autoconocimiento, más clara se vuelve nuestra percepción de las proyecciones y más capaces somos de integrarlas de manera consciente. Una visión o una percepción que proyectamos puede no decir nada sobre el objeto o la persona sobre la que proyectamos. O puede contener verdades profundas sobre nuestra relación con nuestro propio ser. Solo a través del trabajo interior y la integración de nuestra conciencia podemos diferenciar entre lo que es una proyección y lo que no lo es. A medida que avanzamos en el camino del autoconocimiento, nos volvemos más conscientes de cómo nuestras proyecciones afectan nuestra percepción de la realidad. Es un proceso continuo que requiere observarnos a nosotros mismos con honestidad. Solo entonces podemos discernir cuando nuestras percepciones reflejan una proyección de nuestro interior y cuando estamos viendo algo con claridad y sin filtros. Este es el motivo por el cual las proyecciones son el punto de partida de cualquier proceso de iniciación espiritual. No podemos avanzar en el gran trabajo sin conocernos a nosotros mismos. El conocimiento de uno mismo no tiene un final, es un camino en constante evolución. Sin embargo, debemos comenzar en algún lugar y las proyecciones son esa puerta de entrada. Si no comprendemos nuestras proyecciones, corremos el riesgo de quedar atrapados en un laberinto de espejos donde solo vemos reflejos distorsionados de nuestra propia psique. El trabajo con nuestras proyecciones nos invita a observar lo que está contenido dentro de nuestra conciencia. A veces, lo que proyectamos puede tener muy poco que ver con la realidad externa y otras veces puede estar profundamente entrelazado con nuestra experiencia. Aceptar esta complejidad y explorarla nos permite trascender la ilusión y acercarnos más a nuestra esencia. Hay un momento positivo en el proceso de proyección y es cuando desarrollamos empatía. La empatía nos permite proyectar nuestra conciencia hacia otro ser y sentir una conexión genuina. Esto nos ayuda a comprender y a solidarizarnos con otros sin necesidad de vivir sus experiencias de manera directa. Es un reflejo de la unidad que subyace en todo lo que es. Esta conexión a través de la proyección no siempre es algo negativo, de hecho, puede ser un puente para la compasión y la comprensión. Cuando reconocemos la proyección como una herramienta de conexión consciente, podemos usarla para acercarnos más a los demás y a nosotros mismos.
Así, nos abrimos a una experiencia más profunda de la realidad y del despertar espiritual. Las proyecciones también nos permiten percibir a otros seres y sentir su presencia en nuestra realidad. Esto no es necesariamente algo negativo, puede ser una oportunidad para comprender nuestra conexión con todo lo que nos rodea. Al reconocer cómo nuestras proyecciones influyen en nuestra experiencia, podemos elegir trabajar con ellas de manera consciente, abriendo el camino hacia una mayor integración y autoconocimiento. La alquimia espiritual es un proceso profundo de transformación que va más allá del simbolismo antiguo de convertir el plomo en oro. Es una práctica que apunta a la transmutación de la psique y el espíritu, un viaje hacia la iluminación y la integración de las partes fragmentadas de nuestro ser. Cuando trabajamos con nuestras proyecciones, estamos participando en este antiguo proceso alquímico, convirtiendo nuestras sombras internas en luz consciente. El primer paso en la alquimia espiritual es el reconocimiento de la sombra. Como hemos discutido, las proyecciones son un espejo que nos muestra aquellas partes de nosotros mismos que hemos reprimido o negado. La alquimia comienza cuando observamos estas proyecciones con compasión y curiosidad, sin juzgarlas ni rechazarlas. Este acto de reconocimiento es el proceso alquímico de la calcinación, donde quemamos las impurezas del ego para revelar la esencia pura que yace en nuestro interior. Las 7 leyes universales ofrecen una guía para este proceso de transformación. Al aplicar estas leyes, podemos navegar por el camino de la alquimia espiritual con mayor conciencia y eficacia. Vamos a explorar cómo estas leyes se relacionan con nuestras proyecciones y cómo podemos utilizarlas para nuestro crecimiento espiritual. La ley del mentalismo establece que todo es mente, el universo es una creación mental. Esto significa que nuestras percepciones, pensamientos y creencias forman la realidad que experimentamos. Al aplicar esta ley, nos damos cuenta de que nuestras proyecciones son, en última instancia, manifestaciones de nuestra mente. Al cambiar nuestra mentalidad y elevar nuestra conciencia, transformamos la realidad que proyectamos. La ley de correspondencia nos recuerda que como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Lo que experimentamos en el mundo exterior es un reflejo de nuestro estado interno. Si vemos conflictos, temores o patrones repetitivos en nuestra vida, debemos buscar su origen en nuestro interior. La alquimia espiritual nos enseña a utilizar esta ley para traer equilibrio entre nuestro mundo interno y externo. La ley de vibración afirma que todo en el universo vibra. Cada pensamiento, emoción y acción emite una vibración que afecta nuestra realidad. Al trabajar con nuestras proyecciones, podemos elevar nuestra vibración transformando pensamientos negativos y emociones densas en estados de conciencia más elevados. La práctica de la meditación, la gratitud y la conexión con la naturaleza son formas de aumentar nuestra vibración y transmutar la energía que proyectamos. La ley de polaridad indica que todo tiene su opuesto. Nuestros miedos y sombras pueden parecer opuestos a nuestros deseos de luz y amor, pero en realidad son dos caras de la misma moneda. La alquimia espiritual nos invita a reconciliar estos opuestos, integrando nuestras sombras en lugar de rechazarlas. De esta manera, transformamos nuestras proyecciones en una fuente de sabiduría y fuerza. La ley del ritmo enseña que todo fluye y refluye, hay ciclos de ascenso y descenso en la vida. Esto se refleja en nuestro proceso de transformación, que a menudo pasa por fases de expansión y contracción. Al comprender esta ley, podemos aceptar los altibajos de nuestro camino espiritual, sabiendo que cada etapa es necesaria para nuestra evolución. Las proyecciones también tienen su ritmo, aparecen, se intensifican y luego se disuelven cuando las observamos con conciencia. La ley de causa y efecto nos recuerda que cada acción tiene una consecuencia. Nuestras proyecciones generan reacciones en el mundo que pueden ser constructivas o destructivas. Al asumir la responsabilidad de nuestras proyecciones y actuar con conciencia, transformamos la causa interna y creamos efectos positivos en nuestra realidad. Este es un acto de alquimia espiritual en su forma más pura.
La ley de generación establece que todo tiene principios masculinos y femeninos, y que la creación requiere un equilibrio entre ambas energías. En el proceso de trabajar con nuestras proyecciones, debemos aprender a ser receptivos, energía femenina, y a actuar con intención, energía masculina. La alquimia espiritual busca unir estos principios, permitiéndonos crear una realidad más equilibrada y consciente. El proceso de integrar nuestras proyecciones y aplicar estas leyes es un camino de autoexploración y transformación. Requiere paciencia, compromiso y un profundo deseo de conocernos a nosotros mismos. A medida que avanzamos en este camino, descubrimos que cada proyección contiene un regalo oculto, una lección que necesitamos para crecer. Para apoyar este proceso, podemos incorporar prácticas meditativas que nos ayuden a observar nuestras proyecciones con claridad. La meditación en silencio, la respiración consciente y la contemplación de nuestras emociones son herramientas poderosas para desentrañar el contenido de nuestro subconsciente. Al hacerlo, nos volvemos alquimistas de nuestra propia vida, transmutando las sombras en luz y el plomo de nuestras limitaciones en el oro de la conciencia iluminada. El viaje del alquimista espiritual es un camino continuo de transformación. No hay un final definitivo, siempre hay más por descubrir y transmutar. Pero cada paso que damos nos acerca a una mayor unidad con el todo, a un estado de conciencia en el que vemos la realidad con claridad y vivimos en armonía con nuestras proyecciones. Recuerda, cada proyección es una puerta hacia una verdad más profunda. Al mirarlas de frente y abrazarlas con integridad, avanzamos hacia una vida más plena y consciente. Espero que esta reflexión te haya brindado claridad sobre el poder de las proyecciones y cómo pueden ser utilizadas como una herramienta de transformación en tu camino espiritual. Recuerda siempre mantener la conciencia y la integridad al abordar tus proyecciones, permitiendo que se conviertan en una guía hacia tu crecimiento y evolución. Gracias por acompañarme en este viaje de comprensión. Nos encontraremos de nuevo para seguir explorando juntos. Hasta la próxima.